Arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas. Damos comienzo a este pleno ordinario. Por el punto primero se somete a aprobación los borradores de actas de las sesiones de 29 de marzo y 25 de abril. Del 25 de abril son dos, porque una era del Pleno y otro del Pleno como Junta General de Mesa, como recordaréis. ¿Declaraciones? Bai, aktan agertzen da ni bertan egon nintzela eta apirileko plenuan ezin nintzan etorri eta agertzen da egon izan banintza bezala. Orduan, hori zuzendu beharko litzateke. Bueno, con la salvedad de excluirte de la asistencia a ese pleno, votaríamos las actas. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Bien, entraríamos en despachos y comunicaciones. Decreto de alcaldía de 19 de mayo sobre primer expediente de transferencia de créditos del presupuesto municipal 2016. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la norma foral 21/2003, 19 de diciembre, presupuestaria a las entidades locales del territorio histórico de Guipúzcoa y considerando la necesidad de urgencia de los gastos a realizar en los conceptos que a continuación se detallan, al ser insuficientes los créditos consignados en las correspondientes partidas del presupuesto municipal para el 2016, resuelvo la aprobación del primer expediente de transferencia de créditos del presupuesto cifrado en las siguientes cantidades. Procedencia de los fondos. Gastos de personal 14.883. Gastos en bienes corrientes y servicios 10.000. Gastos en bienes corrientes y servicios 7.500. Total igual a los aumentos 32.383. Créditos en aumento. Gastos en bienes corrientes y servicios 17.383. Transferencias corrientes 15.000, total igual a los aumentos 32.383. Decreto de alcaldía de 28 de abril, que dice: visto el acuerdo del Jurado Territorial de Expropiación Forzosa de Guipúzcoa de 8 de abril de 2016, por el que se acordó estimar parcialmente el recurso presentado por el Ayuntamiento de Eibar, y dado que contra dicho acuerdo puede interponerse recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en virtud del artículo 21.1k de la Ley de Bases de Régimen Local, resuelvo: primero, interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia contra acuerdo de 8 de abril de 2016 del Jurado Territorial de Expropiación Forzosa de Guipúzcoa. Dicho acuerdo estimó parcialmente el recurso de reposición interpuesto por este ayuntamiento en relación a la resolución que fija el justiprecio de la finca 1277, propiedad de doña Concepción Espinosa Los Moredos Acedo. Segundo, designar como letrado defensor a Jon Orue Echevarría Iturri, que podrá servirse de las procuradoras doña Lidia Zavala Salegui y don Alberto Alenzada Artabe de Bilbao, a favor de los cuales este ayuntamiento tiene otorgados poderes generales para pleitos. Y otro decreto de 27 de abril que dice: por decreto de alcaldía de 4 de febrero de 2016 y ante la situación de enfermedad de doña Ana Tellería Echeverría, resolví la reasunción por esta alcaldía de las atribuciones que tenía delegadas en materia de urbanismo desde el 22 de julio del 2015 en la señora Tellería.
Asimismo, por decreto de Alcaldía de 10 de febrero del 2016, resolví la delegación de la presidencia de la Comisión Asesora de Urbanismo en don Alberto Albistegui Zamacola. Dada la reincorporación de la señora Tellería el próximo 28 de abril, por la presente resuelvo delegar la presidencia de la Comisión Asesora de Urbanismo en doña Ana Tellería Echeverría, sustituyendo en dicha presidencia a don Alberto Albistegui Zamacola. Delegar en doña Ana Tellería Echeverría la resolución de las licencias urbanísticas objeto de los procedimientos denominados comunicado de obra menor y licencia de trámite abreviado, la resolución de órdenes de ejecución, así como la resolución de los recursos de reposición que contra dichas resoluciones pudiera interponerse. Estas delegaciones tendrán efectos desde el 28 de abril. Y otro también del 26 de abril, que dice: en virtud del artículo 12 del Reglamento Orgánico, resuelvo delegar la presidencia de la Comisión Asesora de Medio Ambiente en Jon Iraola Iriondo. Tenemos los dictámenes. Segundo expediente, transferencia al presupuesto municipal 2016. La Comisión Municipal de Trabajo de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, en sesión celebrada el 24 de mayo de 2016, acordó proponer al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Al ser insuficientes los créditos consignados en las correspondientes partidas del presupuesto municipal para el ejercicio 2016, se considera la necesidad y urgencia de los gastos a realizar en los conceptos que se detallan. Vista la propuesta alcaldía sobre el segundo expediente de transferencias de crédito del presupuesto municipal y el informe del interventor sobre el expediente realizado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la norma foral 21/2003 de 19 de diciembre presupuestaria de las entidades locales del territorio histórico de Guipúzcoa, tras un cambio de impresiones, la Comisión de Cuentas, Hacienda y Patrimonio procede a la votación de la propuesta con el siguiente resultado: 7 votos a favor de los señores y señoras de Los Toyos, Albistegui, Benítez, Iraola, Errasti, Lamarain y Aguirre, y 2 abstenciones de las señoras Ibáñez y Juez. Y propone al Pleno Municipal la aprobación del segundo expediente de transferencia de créditos del presupuesto municipal cifrado en las siguientes cantidades: procedencia a los fondos, compras en bienes corrientes y servicios 40.000, inversiones reales 122.113,66, total igual a los aumentos 162.113,66, créditos en aumento, transferencias corrientes 40.000, inversiones reales 122.113,66, total créditos en aumento 162.113,66. ¿Intervenciones? Si no las hay, votaríamos este punto en orden del día. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Bien. 16 votos afirmativos, ninguno negativo, 5 abstenciones. Sí, 19. Siguiente punto. Primer expediente de créditos adicionales del presupuesto municipal 2016. La Comisión Municipal de Trabajo de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, en sesión celebrada el 29 de mayo de 2016, acordó proponer al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Al ser insuficientes los créditos consignados en las correspondientes partidas del presupuesto municipal para el ejercicio de 2016, se considera la necesidad y urgencia de los gastos a realizar en los conceptos que se detallan. Vista la propuesta alcaldía sobre el primer expediente de créditos adicionales del presupuesto municipal y el informe del interventor sobre el expediente, a continuación la Comisión de Trabajo de Cuentas, Hacienda y Patrimonio procede a la votación de la propuesta con los siguientes resultados: 7 votos a favor de los señores y señoras de Los Toyos, Albistegui, Benítez, Iraola, Errasti, Lamarain y Aguirre, y 2 abstenciones de las señoras Ibáñez y Juez. En consecuencia, propone al Pleno Municipal la aprobación del primer expediente de créditos adicionales del presupuesto municipal cifrado en las siguientes cantidades: procedencia a los fondos,
Activos financieros 531.435,71. Créditos en aumento, gastos en bienes corrientes y servicios 12.000, transferencias corrientes 19.435,71. Crédito global 400.000, inversiones reales 100.000, que es créditos en aumento, un total de 531.435,71. Asimismo, el presente expediente de créditos adicionales deberá publicarse en el Boletín Oficial de Guipúzcoa para su información pública. ¿Intervenciones? Atxaldeon. Bueno, en el anterior punto no hemos querido intervenir porque está unido con este punto y bueno, pues decir que nosotros aquí también nos vamos a abstener, igual que lo hicimos cuando votamos el presupuesto del ejercicio 2016, pero no obstante voy a plantear la duda que me surgió en la Comisión de Trabajo de Hacienda. El alcalde me contestó, pero no me quedaron algunas cosas claras y entonces, bueno, pues lo vuelvo a traer aquí. Lo siento, pero es que quiero aclararlo. Es decir, no puedo entender, y así lo manifesté, cómo una partida originaria para la implantación de calderas de 100.000 euros acaba de convertirse en una partida de 323.000 euros. Es decir, este es el criterio que se va a seguir en los distintos presupuestos o proyectos que vaya a abordar el ayuntamiento, porque es que si cada uno se va a multiplicar por 3, pues el remanente de tesorería poco va a durar, ¿eh? Pues tal y como te aclaré en la comisión, yo pensaba que había quedado bastante claro. El tema de las calderas venía fruto de una negociación, en este caso con Bildu, y dentro de una partida genérica de eficiencia energética de 600.000 euros, si no estoy equivocado, en la cual iba el arreglo de las piscinas descubiertas, creo que era Jacinto Olave y eficiencia energética y calderas, si no estoy equivocado. Y lo dije en la comisión, si sacáramos cada uno de los proyectos de manera individual, seguramente con el dinero que teníamos previsto, incrementamos la partida en 100.000 más, con lo cual creo que la partida se convirtió en 700.000. Si digo algo erróneo, me corregís. Sacando de manera individual cada uno de los proyectos, seguro que con ese dinero llegaba para pagar la caldera, que creo que no son 350.000, son 254.000 la caldera. No son 354.000, sino son 254.000 o 250.000 euros la caldera. En este caso, la de Iturburu, porque teníamos opción de hacer o la de Iturburu o la de Arrate Andramari. Estaban previstas cualquiera de las dos. Y seguramente si hubiéramos hecho Arrate Andramari no hubiera hecho falta hacer la modificación de créditos porque hubiera llegado el dinero. Con los 700.000 que teníamos seguramente hubiera llegado para hacer los 3 proyectos y los vamos sacando uno a uno, porque seguramente con las bajas en la licitación hubiéramos llegado a que de lo que hay en proyecto a lo que al final se adjudica hubiera habido posibilidades de con esos 700.000 hacer los 3 proyectos. Lo que pasa que a la hora de licitar, y si queremos licitar todo rápido para poder intentarlo terminar en el año, tenemos que tener lo previsto en presupuestos, en proyectos de los 3 conceptos, y la suma de los 3 superaba los 700.000 en 122.000 creo que es, y por tanto hemos tenido que incrementar la partida. Yo confío en que al final de todo el proceso, hechos esos 3 proyectos, el de las calderas de biomasa, el de Jacinto Olave y el de las piscinas descubiertas, de los vestuarios, creo que sobrará una cantidad parecida a esa. No obstante, tenemos que incorporar el dinero para poder licitar los proyectos. Sí, vale. Por aclarar, la partida que corresponde al equipamiento de eficiencia energética, la reforma de Jacinto Olave está ya contratada. La reforma de los vestuarios y piscinas está ya contratada. Es decir, aquí lo que... Sí. Prevista en la contratación. Acabo de estar con Sabas. ¿No está adjudicado? No, pero que ya está, más o menos me ha dicho que ya está. Acabo de estar con Sabas antes de venir. Pero se está licitando, pero no está adjudicado. Bueno, todavía no sabemos en qué cuantía se va a adjudicar. Vale, pero más o menos que irán por ahí. De hecho, vosotros habéis sacado ya las cuentas de que sobrarían, de esa partida faltarían 122.000 euros. 122.000 euros que se incorporan para el tema de las calderas. Sí, eso es lo que está y lo que a mí me ha explicado Sabas. 122.000 más los otros 100.000 que había, al final estamos hablando de que la partida sube hasta 800.000. Es decir... Pero es que en el presupuesto ya se amplió en 100.000. O sea, la partida eran 600.000. Sí. Con la enmienda de Bildu se amplió a 700.000 y ahora la ampliamos en 100.000 más.
Bien, pero en el presupuesto de eficiencia energética solo había 600.000, ¿eh? Lo que habéis incorporado es la enmienda de Bildu que viene de calderas de colegios de otra partida, de la 323, eso es. Pero que al final lo que se va a convertir es en 323. Sí, que sí, que sí. La caldera vale 270.000 Esa valía euros. 200, y la que valía 250 era la de Virgen de Arrate. 200, 225. 270. Vale. Es la que vale la de Iturburu, y luego estaríamos hablando del sistema de control de calefacción que valdría 54.000 más. Es decir, estaríamos hablando de 300 y pico mil euros. Independientemente de y de que nosotros no estamos en contra de que se haga caldera y no caldera. El planteamiento que hacemos es, ese va a ser el criterio de multiplicar por 3. ¿Esa va a ser la manera de abordar los distintos proyectos? El criterio, sobre todo en los cuales lo que hay son acuerdos presupuestarios, porque, insisto, no es un proyecto del Partido Socialista en este caso, yo lo reconozco, las calderas vivas es un proyecto de Bildu. Lo que se hará será adaptar los presupuestos, y además así lo tenemos pactado en todos los acuerdos, por cierto, también con vosotros. Las modificaciones de crédito para poder llegar a lo que realmente supone la ejecución del proyecto, estamos de acuerdo en que lo haremos. Estamos de acuerdo en que entonces nos encontramos con que la ejecución de las calderas del biomasa hay una partida que no estaba prevista, que eran los sistemas de control de calefacción en Iturburu en las aulas, que son 54.000 euros, porque eso no lo teníamos previsto, porque la caldera efectivamente era lo que yo pensaba, costaba 267.000, que era lo que decía yo. Lo que pasa es que hay que incorporar 54.000 más de un sistema, me imagino que es de termostatos o una cosa así en las aulas, que no estaba previsto en el proyecto inicial de calderas. Entonces, vamos a ver, nuestro compromiso no es ni multiplicar por 3 ni dividir entre 2, es cumplir los compromisos. Ese es el objetivo que perseguimos. Y aquí traemos una propuesta que en el devenir del tiempo y con los ajustes que hemos hecho nos obliga a hacer una modificación de créditos para cumplir el compromiso que tenemos con Bildu. Los compromisos que tengamos con vosotros, si exigen modificaciones de crédito e incorporar más dinero, nuestro compromiso es hacerlo y el vuestro votar a favor. Como es el caso, traemos el plan de empleo aquí, como quedamos, y traemos los 300.000 euros del plan de empleo, los traemos al Pleno. Y es un acuerdo que tenemos con Bildu y con Irabasi en este caso. O sea, perdón, con el PNV y con Irabasi. Y yo lo que entiendo también es que cuando se traen, igual que Bildu hace un ejercicio responsable y vota a favor también, nosotros esperamos que los demás partidos en el cumplimiento del acuerdo de presupuestos también se vota a favor de las modificaciones de crédito que incorporan partidas para cumplir los compromisos que tenemos con los partidos. Nosotros, si tenemos que votar a favor, no nos vamos a chantar cuando se relacionen con enmiendas que tienen que ver con nosotros, lo que ahora y con el ciudadano. Pero ahora no me digas implícitamente el voto afirmativo porque se trae el plan de empleo, porque se habla de una globalidad. Cuando yo sepa y el grupo sepa realmente de qué está hablando el plan de empleo, entonces votaremos a favor. Hasta entonces no. Elena, a ver, el compromiso que hay en el presupuesto es incorporar una partida de 300.000 euros para ejecutar un plan de empleo que entre todos consensuaremos. Lo primero que tiene que haber es la partida presupuestaria. O primero consensuamos y luego metemos el dinero. No. Entonces, habrá que estar a favor de meter el dinero para poder consensuar, ¿no? O tampoco. Es decir, nosotros lo que decimos, es decir, podemos poner el carro delante de los bueyes si queremos, ¿eh? Primero, no incorporamos ninguna partida presupuestaria. Entre los partidos negociamos un futuro plan de empleo que no tiene partida presupuestaria y luego traemos al Pleno la partida presupuestaria. Vamos a incorporar una partida presupuestaria, vamos a contemplar 300.000 euros para hacer un plan de empleo y ahora viene el trabajo de los grupos municipales para consensuar el plan de empleo. Creo que ese era el camino que marcamos entre todos. Y la enmienda lo que dice es incorporar 300.000 euros para ejecutar un plan de empleo. Y lo que hacemos es incorporar 300.000 euros y además lo dijimos y lo haremos después de la primera modificación de créditos con la incorporación de créditos. Y además yo creo que se habló claro. Por lo menos yo lo tengo claro, o yo lo entendí mal, pero yo lo entendí que lo hacíamos así. Bueno, dicho esto, pasaríamos a votar este segundo punto del orden del día de la Comisión de Hacienda. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? 16 votos afirmativos, ninguno negativo, 5 abstenciones. Siguiente punto, propuesta de modificación del anexo del Plan Estratégico de Subvenciones y modificación del anexo de subvenciones nominativas. Es en la Comisión Municipal de Trabajo, de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, sesión celebrada el 24 de mayo de 2016, que acordó proponer el acuerdo de referencia.
Vista la propuesta presentada por el director de Contratación y Subvenciones para la modificación del anexo del Plan Estratégico de Subvenciones y la modificación del anexo de subvenciones nominativas aprobadas para el año 2016, la Comisión de Trabajo, de Cuentas, Hacienda y Patrimonio procede a la votación de la propuesta con el siguiente resultado: 4 votos a favor de los señoras de los Toyos, Albistegui, Benítez, Iraola, y 5 abstenciones de los señores y señoras Serrasti, Lamarain, Juez y Aguirre, y propone al Pleno Municipal adopte los siguientes acuerdos. Primero, la modificación del anexo al Plan Estratégico de Subvenciones en el siguiente sentido: modificaciones relacionadas con el importe de la subvención. El objeto era organización de actividades deportivas del municipio. Se recogía una subvención de 65.000 pesetas y euros, y la propuesta es que pase a una subvención de 75.000 euros. Y se propone asimismo la incorporación de las siguientes subvenciones. Objeto: actividad anual ciclismo aficionado, beneficiario Club Deportivo Eibar, por un importe de 40.000. Objeto: organización segunda Copa de España de Yusu, beneficiario Club de Judo Calamúa, importe 10.000 euros. Objeto: ayudas para legalización de locales para jóvenes, importe 5.000 euros. Segundo, la necesaria modificación del anexo de subvenciones nominativas para recoger las nuevas líneas de subvención nominativas en el punto anteriormente indicadas. Entonces, sería la actividad anual de ciclismo aficionado, coste anual 40.000 y organización segunda Copa de España, Yusu, o no sé cómo se pronuncia, 10.000. ¿Intervenciones? Si no las hay, votaríamos esta modificación de las subvenciones. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? O sea que han sido 10 votos afirmativos, ninguno negativo y 11 abstenciones. Bien, en urgencias sí hay un tema que es la siguiente nota de la directora de Organización y Personal. Corrección de errores de la relación de puestos de trabajo. Dice: revisada la relación de puestos de trabajo que figuraba como anexo al presupuesto general aprobado por el Pleno el 18 de marzo, se han encontrado tres errores. En el puesto con código 181, responsable del área cultura, el complemento específico es de 18.404,11 euros, pero debería ser de 24.956,75 euros al contar con complemento específico de dedicación especial. En el puesto con código 9, técnico unidad de obras, el complemento específico es de 13.403,08, pero como debe tener dedicación especial según sentencia judicial, el complemento específico es 22.706,41 euros. En el puesto código 88, ordenanza encargado de Portalia, el complemento específico es de 12.811,22, pero debería ser de 18.072,49 euros al contar con complemento específico de dedicación especial. La Dirección de Organización y Personal propone al Pleno corregir los errores arriba indicados y publicar la relación de puestos en el boletín oficial. Habría que votar la urgencia en primer lugar. ¿Voto a favor de tratar el tema? Intervenciones sobre el asunto. No las hay, votaríamos. ¿Votos a favor de hacer las correcciones? ¿Vais a votar o no? ¿Votos a favor de hacer las correcciones? ¿Abstenciones? Ya serían 10 votos afirmativos, 11 abstenciones. Y ahora pasaríamos al punto del punto quinto. Moción presentada por el
colectivo Garden de Eibar y moción alternativa a la misma presentada por el Grupo PSOE sobre la mesa de residuos. La moción del Grupo Garden dice así. Garden, herriko kolektiboa, zeinak gaikako bilketaren tasa hobetzeko helburuarekin Eibarko hondakinen mailan partu hartu eta lan egiten baitu, moziok dokumento hau helarazten dizu. Ura eztabaidatu eta onartzeko hala badagokio. 2014 eta 2015 urteetan hondakinen maila hainbat bilera egin ditu. Horietan martxa jartzeko zenbait proposamen egin dira. Eibarren gaikako bilketaren tasa hobetze aldera, hala ere, proposamenak ez dira behar bezala islatu erabaki horiek martxan jartzeko ardura duen erakundearen kudeaketan. Honako gai hauek proposatu dira, bestean beste, txipa duen edukiontzi grisa jartzea, 2014ko iraila, teknikari dinamitzaile bat kontratatzea, sentsibilizazioi, informazioi eta kontzientziazioi kanpaina, hirian gaiko paperontziak jartzea, ekoizle ertain eta handiekin jarduerak egitea, zehaztea zer hondakin sartu behar diren errefuseko edukiontziak, berdea. Horiek guztiak limboan geratu dira. Gure ustez aldatzeko eta orain arte egindakoak hobetzeko ekintzarik eta neurririk hartzen ez badugu, gaikako bilketa urtean 43-46 izaten jarraituko dugu. Gure helburutik oso urrun. 60 2016an. Gardenen uste dugu beharrezkoa dela protokolo baten bidez arautzea hondakinen mailaren bileren funtzionamendua, bai formari dagozkion kontuetan, akta, deialdia, asistentzia, titularrak ezin badu ordezko bat joatea bilera eta bar, bai kontu politikoetan. Azken horiei dagokienez, gure ustez, gutxienez honako hauek egitea beharrezkoak izango litzateke. A. Eibarko hondakinen mailak irautea, mailak bera desegitea egokitzat jotzen ez duen bitartean. B. Mailaren erabakiak zuzenean eramatea udalbatzarra horrek onar ditzan hala badagokio. C. Udalaren gobernu batzarrak mankomunitatera eramatea mailaren eta udalbatzarraren erabakia eta ura gure hirian hainbat lasterren ezartzeko eskaera formala egitea. Horregaitik, guztiagatik, eskatzen dugu mozio hau aurkez dakion udalbatzarri urrengo osoko bilkuran aipatutako protokoloak indarrean jartzeak, eginkizunak benetako eraginkortasunez betetzeko balio dezan. Bueno, únicamente en cuanto al punto B, que se dice que los acuerdos de la mesa se remitan directamente al Pleno, ello no es posible, puesto que tenemos las comisiones informativas, que aquí son comisiones de trabajo, que aunque órganos complementarios son necesarios, establecidos por ley, para que dictaminen sobre los asuntos que vayan a ser aprobados por Pleno Municipal. Luego tendrían que pasar por la correspondiente comisión informativa previamente. La moción alternativa, la presentada por el colectivo Garden,
por el Grupo PSE Euskadiko Ezkerra. El Grupo Municipal PSE Euskadiko Ezkerra registra la siguiente moción alternativa a la presentada por el colectivo local Garden para su debate en pleno. Moción A. Mantener la continuidad de la mesa de residuos en tanto la misma no decida la conveniencia de su disolución. Entendiendo que la competencia en la gestión de residuos está encomendada a la Mancomunidad de Debabarrena, consideramos indispensable la creación de una mesa de residuos comarcal, por lo que instamos a la Mancomunidad a su constitución para que tanto asociaciones como particulares de todo Debabarrena puedan participar con propuestas y sugerencias en materia de prevención y reciclaje. B. Los acuerdos de la mesa de residuos local, en el caso de que sea necesario, seguirán los trámites administrativos correspondientes. C. Que se traslade este acuerdo a la Mancomunidad. ¿Intervenciones? Si os parece, por explicar que nosotros hayamos presentado una moción alternativa que básicamente recoge lo que plantea el colectivo Garden con dos matices. Uno primero, que entendemos de oportunidad, porque creemos que es bueno reclamar también una mesa de residuos comarcal, entendiendo que tenemos que hacer un ejercicio de visión comarcal también en el tema de residuos, porque es la Mancomunidad quien lo gestiona, y entiendo que con el tiempo buscaremos o acabaremos con una unificación en la gestión de residuos, y por tanto es bueno, creo que también tener una visión comarcal. Y el segundo punto, enlazando con lo que ha dicho la secretaria, es decir, nosotros lo que decimos es que los acuerdos de la mesa de residuos sigan los trámites administrativos que exijan, es decir, en algún caso tendrán que ir a Junta de Gobierno y con lo cual irán a Comisión Asesora, en otros casos podrían ir a Pleno, con lo cual tendrán que ir a Comisión de Trabajo, en otros casos no hace falta nada, sino una comunicación a Mancomunidad o lo que haga falta, ¿no? Y por tanto entendíamos que nuestra redacción se ajustaba a la legalidad y no hacía que una moción que puede enriquecer el trabajo de la mesa, pues se apruebe con un punto que va a ser de imposible ejecución, y por tanto se lo trasladamos a Garden, nos dijeron que no aceptaban la alternativa, y nosotros por eso la mantenemos, básicamente porque entendemos que el punto 2 subsana la deficiencia que tiene el punto 2 de la moción de ellos, y que haría que por mucho que se aprobara no lo íbamos a ejecutar. Entonces, bueno, esa era nuestra posición. Bai, bueno, lehenengo eta behin guk nahi dugu eskertu Garden kolektiboak eitzen daben lana eta hartzen daben lana parte hartzen hondakinen mai horretan. Hondakinen mailan funtzionamentuan arazoak ez dira berrixak. Guk urriaren 13an hain zuzen be Gardeneko kidiek zeukaten disgustua bideratzeko asmoz, eskaera formal bat idatziz aurkeztu genion orduan arduraduna zenari, eta erantzun ez zuenez mozio bat aurkeztera iritsi ginen, eta mozio hori azaroan aurkeztu genuena abenduaren batean eztabaidatu behar zanean, egun horretan bertan jaso genduan deialdisa hondakinen mai hori biltzeko, eta gogoratu nahi dut guk be, kaso horretan eskuzabaltasunez jokatu genduala, ze mozioa retiratu genduan deialdi hori jaso gendunean. Kontestu horretan, ze ordutikan ona elkartu gara, baina segitzen da funtzionamiento arazo bat egoten, eta kontestu horretan ulertu behar da Gardenek mozio hau aurkeztu izana. Guk bai pentsatzen dugu, arduradun berriarentzat aukera baten motia bagenekala testu hau onartu aurretikan, baina tokatu zaio kudeatzea lehenagotik laga dioten egoera eta erakundearen funtzionamentuak jarraitu behar dau, persona bat egon edo bestia, eta logikoa da parte hartzen duten persona horiek nahi izatia zuzendu orain arte gertatu diran arazo horiek. Hori esan da, guk bai Alderdi Sozialistari helarazi genetzan gure borondatia akordio batera heltzen baldin bazian erdibidetzeko euren proposamena eta Gardenena, guk hori babestuko genduala, eta hori gertatzen ez baldin bazan, guk kontestu horretan ulertuta Gardenen proposamena babestu engo genduala. Eta bai nahiko neuke alkatiak esandako iruzkinen inguruan pare bat komentarioin, bat da, decía que es un acuerdo de imposible ejecución, lo cual no es cierto.
porque la versión original entiendo que es aquella en la que se recogen los datos del firmante, que es además la que ha dado lectura la secretaria, y lo que dice es maiaren erabakiak zuzenean eramatea udalbatzarrera horrek onarditzan hala badagokio. Nik uste dut matiz horrek bebai lekua emoten dabela ulertzeko posible badala, eta gainera akordio horiek ekartzeko moduak desberdinak izan lehikezela, eta horietako bat izan lehike adibidez mozio bat ekartzea alderdi guztio gainera sinatuta izan daitekeena. Orduan aukera egon badago. Horregaitxikan, guztiagaitxikan, guk babestu ingo dugu Gardenen proposamena. Por aclarar, yo he dicho lo que ha dicho la secretaria, no he dicho nada más. Si es el texto de euskera el que prevalece, prevalecerá. Aún así todo sigue siendo limitativo, porque solamente habla de propuestas a pleno. Y los acuerdos que vayan de Garden pueden ir a otros sitios. A otro sitio, y por eso es mejor de hablar de gestión administrativa en general. Porque si te quiere ir a Junta de Gobierno, no cumplimos. O sea, cumplimos no llevándolo porque la moción no dice nada. Yo entendía que, incluso entendiendo lo que estás diciendo tú, que si prevalece el euskera, y en euskera se dice que si toca, irá a pleno, solo dice eso. Entonces, entendía que la nuestra permitía entenderlo de manera más genérica y, por tanto, facilitaba el funcionamiento de la mesa, sin más, ¿eh? Ha sido la secretaria la que ha puesto el matiz ese. Si ese matiz es salvable, se salvará. Los acuerdos de Garden, de la mesa, perdón, de residuos, que por su contenido tengan que ir a pleno, irán a pleno con los trámites que tengan que tener, ¿vale? No pasa nada. Bueno, entendemos nosotros también que los acuerdos no tienen por qué venir a pleno, y así se lo hemos trasladado a Garden, pero también en ese contexto de falta de funcionamiento que ellos vienen denunciando continuamente y que nosotros también nos hemos hecho eco, en ese contexto entendemos la propuesta y por eso la apoyamos. Y otro comentario más, que bueno, está bien que el Pleno pida a la Mancomunidad la constitución de esa mesa, pero la constitución de esa mesa hace meses que fue anunciada ya en la mesa de residuos, y por tanto entiendo que sería pedir una cosa que ya sabemos que se va a cumplir. Bueno, yo creo que el matiz de que se recoge en euskera, si así procede, yo creo que se refiere no tanto a que venga directamente a pleno, sino que se apruebe, si así procede. Por otra parte, me ratifico que si se trata de un tema de posicionamiento, pues por supuesto que mediante una moción otra vía puede venir a pleno para un pronunciamiento declarativo, pero si se trata de un tema jurídico-administrativo, tiene que venir con dictamen de la comisión informativa procedente. Y igual es demasiado avanzarme, pero igual la intencionalidad de este párrafo era de que, bueno, que los acuerdos que adopte la mesa tengan su tramitación en el ayuntamiento, no que queden sobre la mesa. Yo creo que igual era ese el sentido. Solamente por aclarar que no ponemos en entredicho las aclaraciones que ha manifestado la secretaria municipal, y que creo que tampoco lo hemos hecho en la intervención anterior. Bueno, hasteko azkenengo puntuari dagokizunez, nik uste dut hemen importantiena dela konpromisua. Eta igual hemen gabiltzanok ezagutzen dugu beto dolan funtzionamendua, eta kanpotik dabiltzanak ez, eta badakigu ze prozedura eroan behar daben gai batek plenora heltzeko. Baina ondakinen maizan baldin badau erabaki bat udal batzar honen adostasuna behar dabena, bueno, bideratuko dugu behar dan lekutikan ona heltzeko. Nik uste dut hori dela azken fina mozio horrek eskatzen dabena. Plenora joatea, bueno, plenora heltzeko bete beharko ditu bete beharreko pausuak. Ez dut uste esaten daben zuzenian plenora eruan eta onartu. Nik uste dut hori ondakinen maizan gauzen on konpromisoa badala gai guztiek eruan behar daben bidea eruatia. Eta gero bestalde batetikan kontuan eduki behar dugu ondakinen maizak urtebi baditzuala, eta urtebi hontan, bueno, ondakinen maiza bera nahiko gora beratxua izan da maiztasunari dagokizunez, baina maiztasun nahiko eskaz eukitziaz gain, bertan berbaindako kontu asko ondakinen maitikan mankomunidadera heldu bestirain, kontuan hartuta ondakinen maiko ordezkarizak eta mankomunidadeko ordezkarizak alderdi berekoa dirala, eta hori gure ustez nahiko larriza da. Garden kolektibo arduratuta egotia gai honekin normala da, baina oposizioa gai honekin arduratuta egotia be normala da, eta irutze jaku hau badala momentua esateko, bueno, bada momentua ondakinen maizari emoteko dakan garrantziza,
eta hondakinen maizan hartzen ditugun konpromisoak betetzeko, eta gero hortaz gain, nik uste dut hondakinen maizan berdezaguzela buelta batzuk Eibarren nahi dugunan inguruan. Ze helburu nahi ditugun, helburu bat markau genduan, 2016an ez dugu beteko, zehingo dugu hori helburua betetzeko, baina nik uste dut mamian, azken finean Monsignoren mamian hori dauala. Eta gero eskualdeko hondakinen maizari dago kizunez edo, bueno, mai horri dago kizunez, bai gisa da, oindala hilabete asko entzun genduala mai hori sortuko zala, bere momentuan egon zan proposamena, Eibarko hondakinen maiza berta bera lagatzeko mai hori sortuko zalako, eskerrak ez genduan Eibarko hondakinen maiza bertan bera laga, ze hilabete mordua joan da, eta ondeokan ez dakigu zer eskualdeko mai horren inguruan. Baina, gure ustez, importantea da, hondakinen maizari emotia dakan garrantzisa eta hondakinen maizan hartzen diran konpromisoak eta erabakizak euren bidea eitxia. Eta ez dut uste garden kolektiboaren lanadanik bide hori itxendabenik aseguratzia. Euren ekarpenak beharko ditzu hondakinen maizan eta besti honesku dau, lan batzorrietara eruatia, gobernu juntara edo dagokizun lekura. Baina, uste dut importantiena dela konpromisoa mai horrekiko. Sí, estamos de acuerdo. Si el objetivo de nuestra alternativa era intentar aclarar bien el procedimiento, porque en el resto hemos puesto lo mismo. Y es más, si nosotros no estamos en contra de la moción de Garden, nos vamos a abstener en la moción de Garden. O sea, no estamos en contra de ella, pero entendíamos que estábamos aprobando expresamente cosas que luego lo único que hacen es limitarnos. Creo que luego viene una moción de algo parecido, Es decir, nos va a limitar. Entonces nosotros decíamos, pues vamos a dejarlo abierto a que los acuerdos sigan su trámite que tiene que seguir. Y vamos, si tenemos que recoger algo de lo que queremos hacer con los acuerdos de la mesa, vamos a recogerlo bien. Aunque luego, aunque lo recojamos mal, vayamos a hacerlo bien. Pero creemos que recogiéndolo así lo estamos recogiendo mal. Ese era nuestro planteamiento. Si nosotros la moción de Garden nos vamos a abstener. Y si sale la de Garden, pues la nuestra no saldrá y ya está, si no pasa nada. Pero lo que creíamos era que era importante, una vez de traer una moción al Pleno sobre cómo queremos hacer las cosas, pues que el contenido de la moción fuera correcto. Ese era lo único que perseguíamos. Abundando un poco lo que han dicho PNV y Bildu, yo también realmente lo que pediría al Pleno y sobre todo a nuestro ayuntamiento es que se posicionara realmente a favor de una mesa que están tratando por todos los medios de reducir todo lo que supone la basura en Eibar, que estamos en niveles muy bajos y que habría que apoyar, si hay iniciativas populares como es esta de Garden, hacerles todo lo posible para que el camino que han emprendido tenga un buen final. El tema de la aparición o no, es decir, que vayan directamente los acuerdos a pleno, me parece que es mucho más secundario que el que ellos piden el apoyo real para, por ejemplo, una reunión mensual, lo pedían el otro día en nuestra reunión, y también el que de alguna forma haya un trabajo grande de sensibilización y de concienciación para reducir, no tanto para saber a qué niveles llegamos, sino que se reduzcan los niveles de basura. Entonces, yo realmente creo que es accidental para ellos el tema de cómo se va a canalizar a nivel administrativo los acuerdos, pero sí que es muy importante que se sientan respaldados. Y yo personalmente les apoyo totalmente. Sí, bueno, yo creo que la tarea de reducir y cada día aumentar los ratios de reciclaje que tenemos es una tarea que ha asumido la Mancomunidad en su conjunto, no solamente en Eibar. Es decir, nosotros tenemos delegada la gestión, digo, este ayuntamiento en Mancomunidad en una gestión que sea comarca. Por lo tanto, las alternativas y las soluciones no solamente son locales, sino que son comarcales. Es decir, y estamos haciendo un trabajo, yo creo, ímprobo de inversiones importantes. No se llega, por ejemplo, los datos de Eibar del 52% en reciclaje en marzo del 2016 no sale por gracia de Dios, es porque la gente que se dedica en Mancomunidad a trabajar por esto, yo creo que lo hace bien. Yo cogí la Mancomunidad con un reciclaje del 17 y ahora mismo en Eibar está en el 52. Por lo tanto, algo habremos hecho bien en la gestión. Y es un objetivo que todavía no ha conseguido llegar al que nos habíamos propuesto, que era el objetivo del 60%. Pero estamos trabajando
no en Éibar, en toda la comarca y también en Éibar, para conseguirlo. Tenemos un plan específico de cómo actuar de forma por acuerdos, fundamentalmente en DB Motrico, para hacer una gestión integral de contenedores, pero con el efecto rechazo más reducido, quitando el contenedor verde. Y eso también tenemos un plan que lo estamos discutiendo en Mancomunidad y lo empezamos a discutir en el Consejo pasado y seguiremos discutiendo en los próximos de cómo desarrollarlo en el resto de los municipios, ¿no? En Ermua, en Éibar, en Soraluce, en Elgoibar, en Mendaro, y por lo tanto eso nos irá a incrementar y conseguir el objetivo que nos habíamos marcado con el 60%. Y yo creo que ese objetivo es el trabajo que está haciendo la Mancomunidad y yo creo que lo está haciendo bien. Si no hay más intervenciones, votaríamos la moción presentada por Garden. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Los afirmativos, ninguno negativo, 5 abstenciones. Al ser aprobada la moción, no se vota la alternativa. Siguiente punto, moción presentada por Podemos Aldugu Éibar sobre escaño ciudadano, y luego hay algunas alternativas. La moción originaria, la presentada por Aldugu, dice de acuerdo al amparo a lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, el miembro del Consejo Ciudadanos Municipal de Podemos Aldugu Éibar, Guillermo Mansón Muniguren, con datos personales, presenta en nombre de Podemos Aldugu Éibar para su discusión y aprobación, si procede, en el próximo pleno ordinario de este ayuntamiento, la moción relativa a la proposición de reforma al reglamento orgánico propio de este ayuntamiento para la creación de escaño ciudadano. Exposición de motivos. En la actualidad y debido a la crisis social que atraviesa Europa, tanto asociaciones como mareas, colectivos sociales llevan adelante multitud de propuestas que no siempre son capaces de elevar a las instituciones, ya sea por desconocimiento del proceso o por no querer implicarse con ningún grupo político para mantenerse equidistantes de ellos en pos de su independencia. Estos colectivos promueven una gran labor social, siendo altavoz de muchos y muchas ciudadanos y ciudadanas a la hora de reclamar sus derechos y libertades. Los y las políticas que deben mantenerse impasibles ante estas propuestas de mareas, plataformas y asociaciones que reclaman un mejor modo de vida para la ciudadanía. Es obligación de la clase política y de un buen gobierno escuchar a los vecinos y activistas en la exposición de problemas concretos para dar desde las instituciones las soluciones a los mismos, y más lo es si en una muestra de transparencia lo hacen delante de políticos y políticas, alcalde y ciudadanía. La participación ciudadana en las políticas públicas es un derecho intrínseco en democracia que tiene en la vida municipal su espacio fundamental. Por eso mismo, los cauces de participación y decisión en el ayuntamiento incluyen a los y las ciudadanas que queden sin representación y también a quienes, teniéndola, no quieren limitarla al acto de votar cada 4 años. Es propio del buen gobierno facilitar y alentar cuantos mecanismos de participación directa sean posibles. Y con ese objetivo, el pasado 28 de abril se publicó en varios medios de comunicación que nuestro consistorio ha puesto en marcha el Plan Estratégico de Comunicación 2016-2019 con el objetivo principal de mejorar la comunicación de la institución tanto a nivel interno como externo, buscando desarrollar recursos para que las relaciones y comunicaciones desde el ayuntamiento se realicen de manera directa y con total transparencia. Desde Podemos Aldugu Éibar queremos celebrar la iniciativa de poner en marcha un plan o estrategia de comunicación y dentro del contexto de la comunicación a nivel externo y potenciando la participación ciudadana en nuestras instituciones, instamos a este ayuntamiento para que en el pleno ordinario se valore la siguiente moción. Instar al equipo de gobierno a que se constituya la mesa de participación ciudadana. 2. Que esa mesa revise íntegramente el reglamento de participación ciudadana, incluyendo la figura del escaño ciudadano. Desde Podemos Aldugu Éibar planteamos a este ayuntamiento algunos aspectos reguladores de estas intervenciones para su valoración. El derecho a intervenir en las sesiones plenarias mensuales ordinarias se ha reconocido a todas las personas que vivan, estén empadronadas o desarrollen su actividad profesional en la localidad.
El derecho a intervención de los y las ciudadanas a los plenos se sustanciará mediante un turno público de ruegos y preguntas sobre temas concretos de interés que tendrá lugar al final de la sesión y que constarán tanto las preguntas como las respuestas por parte de esta institución municipal en el acta correspondiente. Las preguntas podrán ir dirigidas al alcalde, cualquier concejal o concejala municipal o a la comisión de trabajo correspondiente. El número de intervenciones por pleno ordinario no excederá de 5. Los ruegos y preguntas serán breves y concretas y deberán referirse a cuestiones relativas de asuntos de interés municipal. Podrán rechazarse los ruegos o preguntas que puedan formularse a través de otros canales más apropiados, los que no se refieran a asuntos de interés municipal, los que por motivos técnicos tengan que ser contestados por escrito y los genéricos o indeterminados. Estas circunstancias se podrán en conocimiento de los interesados de forma argumentada antes de la celebración de la sesión del Pleno. Cuando una solicitud de intervención sea aceptada o rechazada, no se podrá presentar otra sobre el mismo periodo ordinario de sesiones, excepto que sea complementada con nuevos datos de relevancia. La persona que deseen intervenir en el turno público de ruegos y preguntas deberán presentar una solicitud dirigida al alcalde en el que figuren a la identificación completa de las personas o entidad solicitante con indicación de una dirección de correo electrónico y expresa aceptación del mismo como medio de notificación o en otro caso con indicación de un domicilio a efectos de notificaciones. En el caso de que la persona que presente la solicitud sea distinta de la que va a participar en el pleno, deberá identificarse igualmente a esta segunda. El ruego o pregunta que desee formular, la solicitud deberá ser presentada ante la mesa con una antelación mínima de 7 días hábiles o 10 días naturales a la celebración de la sesión del pleno ordinario en el que pretenda exponer el ruego o pregunta. Los ruegos y preguntas aceptados para su presentación en el pleno serán incluidos en los últimos puntos del orden del día. Cada ruego o pregunta deberá ser presentado por una única persona. En el caso de responder a un colectivo, intervendrá en su nombre y representación un único representante del mismo. No se permitirán expresiones descalificatorias, ofensivas o injuriosas hacia personas o entidades. En el caso de producirse, se les reiterará el uso de la palabra. Las intervenciones serán desde el escaño ciudadano, que será puesto a disposición de la ciudadanía. Bueno, hay también otra moción alternativa del Grupo PSE Euskadiko Ezkerra, que dice lo siguiente. El Grupo Municipal PSE Euskadiko Ezkerra registra la siguiente moción alternativa a la presentada, bueno, esta era la presentada por el Grupo PNV, pero luego a su vez han presentado otra transaccional. O sea que, moción. El Ayuntamiento de Eibar se reafirma en su apuesta inequívoca por la transparencia y la participación como pilares básicos de la gestión municipal. 2. El Ayuntamiento de Eibar se compromete a tramitar la ordenanza de participación ciudadana que, con la intervención de todos los grupos municipales, permita ser aprobada a la mayor brevedad posible. 3. El Ayuntamiento de Eibar se compromete a adaptar su estructura organizativa si así fuese necesario o adaptar los acuerdos preceptivos que deriven de la ordenanza de participación ciudadana. Y luego me han presentado a la última hora una transaccional suscrita por los grupos EAJ-PNV, Euskal Herria Bildu e Irabasi, que dice: los grupos municipales abajo firmantes presentan la siguiente moción para su debate en el Pleno. Moción transaccional relativa a la toma de decisiones efectivas para avanzar en la participación ciudadana. El Pleno del Ayuntamiento de Eibar insta al alcalde a 1. Cumplir el acuerdo adoptado por mayoría absoluta en el punto 4 de la sesión plenaria celebrada el 25 de enero de 2016, por el cual el Pleno instó al alcalde a crear una comisión asesora para temas de transparencia y participación. 2. Que la Junta de Gobierno ponga a disposición del resto de grupos municipales el borrador de la ordenanza de participación ciudadana al objeto de debatirla y aprobarla tan pronto como sea posible. 3. Hasta la entrada en vigor de la ordenanza de participación y la adaptación del reglamento municipal, la participación de las personas asistentes a las sesiones de Pleno siga retransmitiéndose vía streaming y los temas tratados, así como las intervenciones del público, quedan recogidas en acta. La comisión que debe crearse en cumplimiento del acuerdo pleno del 25 de enero de 2016 tendrá en cuenta esta decisión a la hora de renovar el reglamento municipal de cara al cumplimiento efectivo de esta decisión. Bueno, yo indicar en cuanto al tema de las actas que las levantaré conforme al marco jurídico actual que tenemos. ¿Intervenciones? Bai, bueno, lehenengo eta behin, matiz txiki bat, ez da mozio bat eta alternatibak, baizik eta bi mozio dauz batera eztabaidatzen ditugunak eta horren alternatibak eta tartean erdibidekua. Baina originalak bi mozio ziren, bat EAJ-PNV-rena eta bestia
udaletxean parte ez hartzia erabaki zeban alderdi politiko baten, eta hori da Podemos. Guk gure mozioan jasotako gauza batzuk, gero erdibideko zuzenketan kendu egin doguz, baina uste dugu bai komeni dala adieraztia Podemos alderdi horretako eri proposamenak egin aurretikan ezagutza minimo bat eskatzen dala udal funcionamientuari buruz. Porque la moción que ha presentado Podemos son recortes, uno detrás de otro, en los derechos de participación que tienen las personas que ya acuden a los plenos. Piden que se tenga que intervenir desde un asiento en particular cuando no es necesario hasta ahora, desde cualquier asiento se puede participar. Piden que haya que registrar las preguntas con anterioridad dirigidas además al alcalde con un plazo de 7 días, cosa que ahora no es necesario, de forma espontánea cualquiera que venga aquí puede intervenir, y por tanto decir que nosotros no estamos en absoluto de acuerdo con la propuesta que ha presentado Podemos. Hemos hecho una propuesta nuestra, que luego hemos llegado a un acuerdo con Irabazi y con Bildu, y que creemos que sí supone dar pasos hacia adelante en lo que es transparencia y participación. En cumplimiento además de un acuerdo plenario de hace 4 meses, porque este pleno ya pidió que se creara una mesa para una comisión para transparencia y participación, sin que hasta ahora se haya creado por parte de la alcaldía, que es quien tiene la potestad, me salía la palabra en euskera, quien tiene la potestad para crearla, y reconociendo que la competencia es del alcalde, sí que hay que recordar que hay una petición por parte de la mayoría de este pleno que le pide que cree esa comisión. Indicar también que es una aportación del grupo de H. Bildu y que nosotros hemos aceptado con mucho gusto. Se lleva muchísimo tiempo hablando de que se está trabajando en una ordenanza de participación ciudadana, pero lo curioso es que hasta la fecha, por lo menos para nosotros, ha sido sin participación y con mucha opacidad, porque nosotros todavía no hemos visto ni una sola frase de ese borrador, no se nos ha hecho partícipes, y estamos deseosos porque si no se hace, pues igual presentamos una propuesta de ordenanza para que podamos empezar a debatirlo. Yo creo que sí es de recibo que, tal como viene hace tiempo pidiendo el grupo de Bildu, ese trabajo que han hecho desde la legislatura anterior se ha puesto en conocimiento del resto de grupos, y podamos empezar a trabajar todos los grupos que estamos en este ayuntamiento para que cuanto antes tengamos esa ordenanza de participación ciudadana, y para que ello tenga encaje, pues también tendremos que, hace tiempo venimos diciéndolo, tendremos que adaptar el reglamento que, como venimos diciendo desde hace meses, ha quedado bastante obsoleto. Azkenengo iruzkin txiki bat bertara datozen, udalbatzetara datozen herritarren iruzkinak eta galderak aktan jasotzeari buruz, hori posible izango da laster, baina bitartean eta araudiak lagatzen ez daben bitartean, guk ulertzen dugu mozioa idatzita dagoen modua gaitxik aukera emoten dela, ez udalbatzaren aktan bertan, baina bai horrekin batera anexo baten adibidez akta bat eitxia, auzuetako bileretan akta jasotzen den bezala. Udal gobernuak, hobeto esan da, auzuetan eitzen ditun bileretan aktak eitzen dira, herritarrek hala eskatuta. Eta pentsatzen dugu aukera badagoela hemen bebai, udalbatza formalki bukatu eta herritarrek parte hartzen dutenean hori akta baten jasotzeko, eta pentsatzen dugu askoz betxukun hau izango zala holan, jasota gera dadin herritarrekin dako iruzkin horrek. ¿Más intervenciones? Bueno, aurreko legislaturan EH Bildukin zaban proposame bat reglamentu aldatzeko, parte hartziari atia gehiago zabaltzeko eta beste aukera bat emoteko eta gisa esateko kontrara etorri jakun, ze horren ostian neurri zorrotzagoak etorri zian parte hartzean kontra, eta bueno, igual
aurreratu inginan, baina, bueno, igaz lortu genduan aurrekontuan negoziazioan parte hartza ordenantza udalak idatzi eta ondoren onartzia, eta behin da berriz esan dugu moduan, uste dugu badala ordua, zirriborro hori behingoz konpartidu eta behingoz onartzia, eta argi da horrek ekarriko da bela, alabeharrez, ordenantza bete nahi badago, alabeharrez eukiko dago horrek araudiza aldatzia, eta inguan parte hartze ordenantzarekin batera espero dugu kontrara izatea eta benetan be atia zabaltzia parte hartziari. Ez da lehenengo aldiza dakaguna parte hartzian inguruan edo gardentasunan inguruko proposamen bat legislatura hontan, eta guk uste dugu hori guztia konponduko dela, parte hartze ordenantza hori behingoz eztabaidatu eta onartzen dugunean. Uste dugu asko ari dela atzeratzen, ez da gainera 2016ko aurrekontuan onartutako emendakin bat, 2015ko emendakin bada, eta uste dugu badala ordua hori onartzeko eta ondoren alabeharrez araudiza aldatzeko bai. Jesús, vale. Bueno, no voy a mantener o explicar la posición de cada uno, porque creo que como efectivamente llevamos tiempo hablando y todos sabemos cuál es, y es que además el problema es que es la misma, es que tenemos la misma posición. Por cierto, lo que se ha presentado es me imagino es una moción transaccionada entre los partidos como alternativa a la de Podemos o algo así, a la presentada por Podemos. Transaccional a las vuestras. Hay dos mociones originales que se votan en punto único y como alternativa a las dos mociones. La vuestra es una alternativa a la de Podemos. En el texto inicial sí. Espera, si la tengo aquí. No, nosotros sí, ellos no. No, vosotros presentáis como moción propia. O sea, como... Bueno, bien, vale, es igual. Bueno, lo cierto es que en esta transacción que habéis presentado no nos habéis dado la posibilidad de participar, lo digo, no nos habéis dado la posibilidad de poder incorporarnos también a la suma de esa moción. Lo habéis pactado entre los tres partidos y no se le ha dado al Partido Socialista la posibilidad de participar, que no sé si lo hubiéramos hecho o no, o igual hubiéramos podido aportar y podemos llegar a un acuerdo todos, porque, insisto, estamos hablando todos de lo mismo. Quizás podemos matizar la cronología de las cosas, los mecanismos de hacerlo, pero todos con el objetivo de hacerlos. Y que básicamente todos estamos de acuerdo en la participación y la transparencia como un pilar básico en el funcionamiento del ayuntamiento. Todos estamos de acuerdo que, no voy a decir los motivos por los cuales se ha retrasado en exceso la ordenanza, porque todos lo conocéis, pero en el mes de junio va a estar sobre la mesa para que todos los partidos podamos debatirla, aportar sobre ella y ser capaces de aprobar una ordenanza, pero a la vez deberá modificarse el reglamento. Es decir, la modificación del reglamento no será algo posterior, sino que para que la ordenanza pueda entrar en vigor, aquellos aspectos de la ordenanza que afectan al reglamento tendrán que modificarse a la vez. Entonces ahí tenemos un trabajo entre todos, pero yo creo que todos coincidimos. Y nosotros lo único que decimos es que la Comisión de Participación y Transparencia se ponga en marcha después de eso, porque esa comisión no va a ser la que va a debatir sobre, por ejemplo, sobre la ordenanza. Mi propuesta es que sobre la ordenanza debata la Junta de Portavoces. Esa es mi propuesta. Sobre las propuestas ordenadas, bien, cada uno tiene la suya, efectivamente, pero en este momento es que se dice en demasiadas ocasiones que sabemos que el alcalde tiene la potestad, pero insistimos en que se debe constituir la comisión, se debe crear la comisión porque lo dice el Pleno, y sabéis que no es así. Entonces, la comisión de participación y transparencia se va a crear seguro, La ordenanza, espero que la aprobamos por consenso, pero se aprobará, seguro. Ya veremos qué mayorías tiene, ojalá haya consenso. Y el reglamento se modificará. A partir de ahí, luego ya cómo redacte la secretaria las actas, desde luego yo eso de anexos al acta y que como las de barrio y tal, en fin, en el Pleno creo que eso es complicado, pero bueno, no lo sé, pero lo que es las actas de Pleno las redacta la secretaria en base al contexto de legalidad que ella plantea. Y hasta ahora no ha sido por criterio político, en las actas no se incorporan las intervenciones del público. Ha sido así y así se ha establecido porque así está establecido legalmente. Entonces, nosotros, en la moción que hemos presentado, lo decimos claramente, no va a salir la moción, tenemos una moción alternativa en la cual podíamos haber participado, pero no se ha considerado oportuno que participáramos, pero insistimos, participación sí, transparencia sí, ordenanza sí, modificar el reglamento sí, Comisión de Asesora de Urbanismo, de Participación y Transparencia sí. Bueno, en primer lugar nos alegramos de que el alcalde vaya rectificando sus posiciones, porque en el pleno de enero, sí, sacamos el acta del pleno del 25 de enero, aprobada también por el Partido Socialista, en la que el alcalde dice que aunque el pleno le pida que cree esa comisión, él no la va a crear.
él no la va a crear. Tú me has llegado a decir que no la vas a crear. Bueno, sí, claro que es así. Bueno, en cualquier caso, no había voluntad para crear esa comisión, pese a que el Pleno lo pidiera. Siendo eso así, habiéndose aprobado y haciendo referencia en nuestro texto a esa decisión plenaria, es lógico que no se te haga partícipe. ¿Cómo se te va a hacer partícipe de una cosa que no quieres cumplir? Es que no tiene ningún sentido. Primera noticia que tenemos de que la Junta de Portavoces va a ser el foro donde se va a trabajar la ordenanza de participación. Nosotros consideramos que precisamente crear una comisión puede ser el foro más adecuado para debatir temas de participación y también, lógicamente, la ordenanza que luego ya regulará todos esos aspectos que tengan que pasar por la comisión. Pero entendemos que necesidad hay. Y luego una referencia pequeña que antes se me ha olvidado respecto a la propuesta que hacía Podemos, que decía que hay que escuchar a los vecinos, y estamos de acuerdo en que hay que escuchar, y no solamente hay que escuchar, hay que también responder y hay que atender sus demandas, y tenemos ejemplos como por ejemplo en Jardiñeta con el ascensor y por ejemplo los vecinos de Chonta que llevan años viniendo con reivindicaciones a estos plenos. No solamente es escuchar, también hay que atender. Están bien traídos los temas. Mira, no voy a discutir sobre verdades a medias o palabras tergiversadas, porque este alcalde lo único que ha dicho es que el Pleno no le puede obligar a crear comisiones asesoras en ningún caso. Este alcalde lo que siempre ha dicho, que en este ayuntamiento se han creado y se han eliminado comisiones asesoras todas las legislaturas, y que por tanto él decidirá, según el contexto, cuándo se crea o no la comisión asesora. Nunca ha dicho que nunca va a crear la comisión. Y segundo, yo siempre he dicho que mientras no haya los temas de transparencia, creo que la Junta de Portavoces es el foro adecuado para tratarlas. Siempre lo he dicho. Entonces no digas que es la primera noticia que tienes. Bueno, tampoco he dicho eso. Yo no he dicho que la Junta de Portavoces... ¿Perdón? Yo he dicho que la Junta de Portavoces creo que hasta que no haya comisión sea el foro donde se trabaje con los temas de transparencia. Efectivamente, tú dijiste que los temas de participación entendías que el foro adecuado era la Junta. Lo que no sabíamos era que en la Junta de Portavoces próximamente se nos iba a entregar una copia de ese borrador de la ordenanza de participación. Eso es lo que no teníamos conocimiento hasta ahora. Pero Y tú no es lo mismo, que has dicho. y tú mismo estabas reconociendo que no estabas de acuerdo en que se creara esa comisión porque es la Junta de Portavoces el foro adecuado, cosa que nosotros no compartimos, y por tanto es de sentido común que no se os haya hecho partícipes de una moción que lo que pide es precisamente eso. No, Josu, pero si nos vamos conociendo, quiero decir, las estrategias que cada uno las ve, o sea, puedes vestir el santo como quieras, o sea, no hay ningún problema, vístelo y ya está. Vamos a ver, si yo siempre he dicho, ahora por lo menos me estás reconociendo, que la Junta de Portavoces será hasta que no se cree la comisión asesora, que además siempre he dicho, no es mejor que haya primero la ordenanza y luego ya veremos cuándo se crea la comisión. Pero si creo que no estoy yo diciendo solo eso, creo que muchos de los que están aquí lo han oído en múltiples ocasiones, con lo cual yo siempre he dicho que la Junta de Portavoces va a ser el foro, y lógicamente si digo que va a ser el foro donde se va a trabajar el tema de participación y transparencia hasta que no haya comisión, pues ¿dónde vamos a llevar la propuesta de ordenanza? Pues a la Junta de Portavoces. Yo solo he dicho eso, pero bueno. Y luego, el hecho de no proponer al Partido Socialista participar en una moción transaccional es una decisión de voluntad política, y ya está. Y oye, y muy bien, y se marca el bloque 11 contra 10, que es lo que llevamos hablando desde junio del año pasado, vale, pues ya está. Pero no digas que es porque yo dije que es así, ya está, que no pasa nada. Bueno, si no hay más intervenciones, votaríamos en primer lugar la moción de Podemos, luego votaríamos la transaccionada por Bildu, PNV e Irabasi, y dependiendo del resultado votaríamos la Partido Socialista o no la votaríamos. ¿Votos a favor de la de Podemos? ¿Votos en contra? Empieza por unanimidad. Ahora votaríamos la transaccionada por PNV, Bildu e Irabasi. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿11 votos afirmativos, 10 negativos?
ruegos y preguntas. Vale. Bai, bueno, garapen ekonomikoan batzordean be eskatu genduan azalpen bat eta etorri ez danez, hemen galdetuko dugu, DBG-san, bueno, badakigu kaleratziak eta egon dirala, ustot, inoiz, bueno, pasillo artean eta be komentau izan dugu eta galdetu izan dugu, baina, bueno, kontuan hartuta, badakigu DBG-sa, bueno, enpresa independiente bada, baina diru publikoz laguntuta eta Ibarko udala jartzen daben diru guztia kontuan hartuta iruditzen jako udala jakin beharko leukela zer ari da gertatzen DBG-san. Creo que no te lo expliqué. Contigo, no me viniste a una reunión a mi despacho y te expliqué los motivos. Lo que pasa es que hemos pedido en la Comisión de Desarrollo Económico explicaciones sobre lo que está pasando en DBGESA. Se contestó que vendría el gerente a dar explicaciones y todavía no ha llegado. Bueno, explica tú. Sí, precisamente ese tema ha pasado hoy por la Comisión y lo ha preguntado Leire y ya le hemos comentado. No sé si bien Leire te ha comentado alguna cosa. Sí, pero algo más también te habrá comentado. Vamos a ver, nosotros hablamos con DBGESA, con Cristina Zumeta en este caso, le comentamos, bueno, vuestra preocupación, la de todos, ¿no? Pues porque habían despedido a 4 personas y nos contestaron que la persona que tenía que decir eso era Balbás. Hoy hemos comentado en la Comisión de Desarrollo Económico que a la siguiente comisión, a ser posible, va a venir Balbás a explicarnos lo de la incubadora que van a llevar ellos, que van a gestionar ellos, y también la de proyectos y también la incubadora tecnológica que lo va a gestionar Bilberrila. Entonces, en la próxima comisión que vendrá Balbás hablará de esta incubadora y también podrá dar respuesta a la petición que estáis haciendo. Nos parece importante que el gerente de DBGESA dé explicaciones, pero nos parece que como ayuntamiento también el seguimiento debería ser más exhaustivo. Bien, bueno, yo pues si queréis convoco una junta de portavoces y explico lo que está pasando. Que yo creo que ya te lo expliqué, que básicamente era la cuestión de los nuevos criterios que hay en las bases de algunas subvenciones que no permiten subvencionar personal propio y por tanto hay que contratar para cada proyecto personal que no sea de plantilla y eso hace que la plantilla no pueda hacer plantilla fija basada en subvenciones, parte importante en el ámbito del turismo sobre todo, y un efecto que ha tenido la prohibición por parte de Hacienda de recuperar el IVA con efectos del 2014. Estamos hablando de entre 2014 y 2015 han tenido que soportar un IVA que no han podido recuperar, es decir, como una administración, hasta ahora funciona como una empresa, ahora funciona como la han interpretado como una administración, no a todas las agencias de desarrollo, con lo cual algo raro está pasando, y supone pues, un coste añadido, es decir, un dinero que recuperaban, pero no han podido recuperar, de en torno a 130.000 euros. Y por tanto, el IVA eran 70 y algo mil 2014 y 60 y tantos mil, os daré la auditoría si queréis. Y por tanto eso ha repercutido sobre la situación, la estabilidad del personal, porque algo han tenido que hacer, según la versión de la gerencia. Yo me he ofrecido a estar con los trabajadores que si quieren estar conmigo, me he ofrecido a través de una trabajadora la posibilidad de que estén conmigo si quieren, como consejero delegado, y desde luego nosotros hemos mantenido el compromiso de que los intentos vamos a mantener nuestras aportaciones como están, es decir, que no, el efecto que se puede producir en DBGESA va vinculado a ese tipo de gestiones al margen de lo que son las aportaciones o las responsabilidades municipales, sino en la otra parte de DBGESA que funciona con otras administraciones o en este caso con la Hacienda Foral. Parece ser que van a recurrir esa decisión de Hacienda, pero no se sabe el resultado que va a tener. Pero bueno, yo si queréis hago una junta de portavoces y explicaré más o menos lo mismo, pero lo podemos hablar con calma si queréis. Bueno, nosotros queremos saber, porque más de un ciudadano se ha dirigido a nosotros, supongo que a vosotros también, queremos saber qué ocurre con el tema del chalet de Vildósola y su derribo. Es decir, porque tirando de hemeroteca, ya desde el 31 de enero de 2015 decía que iban a aprobar la reparcelación de la zona del chalet de Vildósola. El Partido Socialista, visitando su página web con fecha el 22 del 4 del 2015, preelectoral, decía: las obras para el derribo del chalet de Vildósola se iniciarán en junio. El Ayuntamiento de Eibar estima que para comienzos del mes de junio se iniciarán los trabajos para el derribo del chalet de Vildósola después de que superen los trámites urbanísticos necesarios. Asimismo, el Ayuntamiento iniciará los trámites para la contratación de las obras de derribo como presupuesto
cuyo presupuesto asciende a 30.800 euros. Un año después, el chalet de Vildósola está ahí, el entorno cada vez es más triste, está en un entorno en el que da pena el ciudadano de Eibar verlo, pero es que también da más pena el ciudadano que viene de fuera, porque no entiende qué pinta ahí el chalet de Vildósola. Entonces, nosotros lo que queremos saber es qué pasos va a dar el ayuntamiento, si está dando algún tipo de pasos, porque si los está dando los desconocemos totalmente. Entonces, ¿cuáles son los pasos? ¿Qué previsiones tiene para que el derribo sea ya evidente? Porque desde luego lo que no estaría bien es que, bueno, pues por ejemplo me viene ahora el recuerdo de las casas de Arragüeta. ¿Qué pasa con las casas de Arragüeta? ¿O van a llevar el mismo ritmo que está llevando el derribo del chalet de Vildósola? Con el chalet de Vildósola lo que está pasando es que estamos teniendo algunas dificultades para firmar el convenio porque los propietarios, que son muchas partes, bueno, no es que estén en desacuerdo, pero hay uno de ellos, no puedo explicar, no debo por protección de datos deciros cuál es exactamente la cuestión, pero yo preveo que para junio esté resuelto. Es verdad que tenemos la partida para el derribo y en cuanto se firme el convenio procederemos al mismo. Se ha alargado el procedimiento, pero por causas ajenas al ayuntamiento, imputables en este caso a la familia. En cuanto a las casas de Arragüeta, decir que garantizando el tema de seguridad del edificio que se está encargando la arquitecta municipal, el mayor problema es que el edificio incendiado y que tiene que ser derribado, que creo que ya tienen presupuesto de derribo, es que hay verdaderos problemas de notificación de la orden, porque son, no voy a decir decenas, porque creo que son decenas de propietarios con una enorme dificultad de comunicación oficial de la obligación, porque hay que comunicar a todos los propietarios del edificio, no basta con comunicar a uno, y la propiedad está muy fragmentada dentro de una misma familia, o de dos familias creo, y está muy fragmentada, y los problemas que hay para que se empiecen a cumplir los plazos de derribo son problemas de notificación, básicamente. Pero creo que se explicó en comisión, si no estoy equivocado. Bai, pare bat galdera pixkat motz. Alde batetikan, bueno, da, ez dakit akatzen bat izan da edo, baina ikusi dugu azkenengo egunetan Eibarko udalak dakan sareetako perfilian udal gobernuak emandako prentsa ohar baten berri eman dala. Eta ez dakigu alderdiok ematen ditugun prentsa oharrak Eibarko udalaren perfil horretan agertu daitezkeen edo ez. Hori zalantza bezala, berez udal gobernuak emandako balorazio baten berri eman da, ez dakigu guztiz zuzena da. Eta beste galdera da, errepikakorra hiletik hilera egiten duguna RPT-aren gainean. Badakit lanean ari zaretela eta bar, baina aurreko hiletik ona ez dugu berririk izan, eta astunak izango gara gaiarekin behin personaleko batzordetik pasatzen den arte, orduan horren berri jakitea nahiko genuke. Empezando por la última, yo estoy intentando ser rápido en cuanto al tema de revisiones de niveles. Y en cuanto a la primera, vamos a ver, efectivamente hay una serie de perfiles en las redes sociales del ayuntamiento y, por ejemplo, la rueda de prensa a la que te refieres es que lo dio la Junta de Gobierno, que es una institución del ayuntamiento, no es ningún partido político, es la Junta de Gobierno. Y a veces hay rueda de prensa que da el alcalde. Y esas también, las redes también lo da. Si la da un partido concreto, pues no, pero si es sobre actividad municipal, de todas formas podemos marcar una regla del juego que no tengo ningún problema. Si aclaramos las reglas del juego de qué tipo de noticias pueden salir o no, pero es una valoración que hace la Junta de Gobierno. Ya, pero la Junta de Gobierno hace la valoración de un partido propio. O sea, sí, pero en este caso la Junta de Gobierno solo se compone por el equipo que está en el Gobierno. Entonces, no sé, me parece un poco parcial en todo caso. Pero lo matizaremos, pero es decir, pero la Junta de Gobierno es un órgano que puede estar compuesto por varios partidos. Coyunturalmente ahora es así, pero otra vez ha sido de otra manera. Precisamente esa era una de las preguntas que tenemos desde hace meses, presentada por este grupo, a ver cuáles son los criterios de selección de noticias para la página web del ayuntamiento y todavía está sin responder. Ya sé que no pudo prosperar el intento de
ponernos un poco posicionados contra la incineradora en la Junta de Portavoces. Yo insisto simplemente por el tipo de respuestas que se me dieron. Me parecieron no solamente infantiles, sino un poco hasta burlonas. Entonces, yo creo que en un tema tan serio como es el que puede, a nivel de salud, atacarnos tan directamente y atacar a los pueblos cercanos a Donosti y, en general, a producir una situación de alarma pues de falta de salud pública, no se puede estar diciendo que una brizna podría llegarnos a Eibar, por ejemplo, como respuesta en la Junta de Portavoces. En segundo lugar, creo que el tema también de presupuesto es para considerarlo y no es ninguna tontería pensar que a cada guipuzcoano, y en este caso eibarrés también, nos va a tocar durante 35 años, a mí me va a tocar muy poco de esa parte, 1.800 euros por la cantidad de presupuesto del montante de los euros que esto va a comportar. Entonces, creo que no es una situación baladí. Me chocó muchísimo la forma que a veces se toman los temas que para mí son muy serios y que requieren otro tipo de tratamiento, y quería simplemente hacer mención de que la incineradora no es un tema de burla ni siquiera de hacer chiste fácil. Bueno, yo voy a hablar en nombre mío, pero creo que en nombre de todos los demás miembros de la Junta de Portavoces. Ni nadie hizo nada burlón, ni nadie hizo chistes, ni nadie hizo ningún comentario infantil, María Jesús. Déjame terminar, perdona. La Junta de Portavoces es un órgano lo suficientemente serio para no hacer esas cosas. Otra cosa es que hay una serie de criterios establecidos por todos los grupos de qué cuestiones que se tratan en la Junta de Portavoces van a pleno y cuáles no. Y nos podrá gustar más o menos, pero hay cuestiones que siempre hemos decidido dentro de la Junta de Portavoces que van a pleno, las que son de interés directo de la ciudad de Eibar, y hay otras cuestiones que el hecho de que no venga a pleno no significa que no se debatan. Se debaten en la Junta de Portavoces, y el acuerdo nace, o el desacuerdo, nace y se saca al exterior desde la Junta de Portavoces. Es decir, es un órgano también de discusión, de debate, y aquellas cuestiones que no van a pleno, además creo que ya lo explicamos, se pueden debatir, se pueden discutir, se votarán, y oye, pues el resultado dará lo que dará. Y podremos estar más o menos de acuerdo, pero no tiene por qué venir a pleno cuestiones que entre todos hemos decidido que no tienen que venir a pleno, pero ni en tono burlón, ni en tono de chiste, ni en tono infantil. Desde luego, ni por mi parte, ni creo que ninguno que estuvo en la Junta de Portavoces buscó eso, ni creo que actuó así. Yo no saqué esa sensación, saqué esa sensación de que a ti no te gustó, de que no venga a pleno. Pero bueno, es así. No, la expresión de que alguna brizna podría llegar a Eibar fue dicha allí. Fue dicha allí, y yo creo que la Junta de Portavoces, los que estaban allí presentes, creo que lo escucharían. Yo por lo menos lo oí, y es tu compañero de partido. Entonces, por una parte por eso, pero por otra parte yo no es que acepto que si las cosas no sigan adelante y no pueden tener recorrido, lo acepto perfectamente, pero yo entiendo que si es un tema de Guipúzcoa y de cerca de alguna forma todos estos pueblos que nos rodean, es un tema de solidaridad también con los que van a tener el perjuicio grande de la incineradora. A ver, María Jesús, el hecho de que no venga a pleno no significa que no se trata, se debate, se vota y el ayuntamiento toma una posición. ¿Sí? O sea, no estamos omitiendo solidaridad, debate, no sé qué. El tema es que por su contenido no viene a pleno, como muchísimas cosas de este ayuntamiento. Pero se debate, se discute, se vota y se traslada al exterior el acuerdo que adopte la Junta de Portavoces. Es que estás partiendo de la base de que este ayuntamiento no quiere hablar de la incineradora, no quiere que los partidos se posicionen, no, se posicionan en otro foro, que es la Junta de Portavoces, porque así lo hemos decidido en este ayuntamiento. Bueno, y no solo eso, es que yo creo que si el acuerdo es de que hay cosas que vienen al Pleno y otras cosas se resuelven en la Junta de Portavoces, y eso se le explica a María Jesús, es que al final se trae al Pleno lo que el ayuntamiento ha dicho que no es de Pleno, que es lo que ha hecho ella hoy. Si no hay más... Bueno, en el pleno anterior yo recordaba cómo se había aprobado por este pleno una moción sobre el tema de los refugios de animales, cómo se hablaba de un estudio de viabilidad que se iba a presentar en los primeros 6 meses, y Arcadio en aquel momento, bueno, yo creo que me contestó que cuando él tuviera conocimiento de algo lo traería al pleno.
A mí me consta, y consta a todos los grupos políticos, porque el grupo GP se ha dirigido a todos los grupos políticos, que el GP, este grupo ya se ha puesto en contacto con la Mancomunidad, con fecha del 28 de abril, a través de su gerente. Y bueno, yo lo que quería saber es, en estos momentos, porque siempre digo lo mismo, nosotros no estamos en la Mancomunidad, ¿cuáles son los pasos que se están dando en este camino? Porque en aquel momento Arcadio lo que me contestó es que no había ningún plan de viabilidad, que no se había presentado nada. En estos momentos ya hay algo presentado, ya hay algo encima de la mesa y quería saber qué pasos se estaban dando, qué plazos están estudiando, qué es lo que se va a hacer. Bueno, es verdad que GP se hizo llegar un documento a finales de abril. Es verdad que yo trasladé a todos los municipios en el Consejo de Administración y a la Junta General que hemos tenido este mes para que cada alcalde estudie, o cada ayuntamiento estudie las propuestas que hacen. Son propuestas con muy poca concreción, es decir, hacen un planteamiento en el cual lo que vienen a decir es que necesitan una instalación de 20.000 metros cuadrados, en las cuales hay que hacer un edificio que traiga consigo, pues desde quirófanos hasta cosas, bueno, es muy extenso, y todo eso no está valorado. Tuvimos una reunión antes de ayer con ellos, bueno, antes de ayer, el jueves pasado, en los cuales, porque cuando hicieron la propuesta de los 20.000 metros, queríamos saber de dónde se pueden conseguir 20.000 metros para eso, ¿no? Y eso mismo se le ha trasladado a todos los ayuntamientos y luego haremos una puesta en común. Han hecho una propuesta de algún sitio que tiene un coste a petición del interesado, pues creo que son 35.000 metros, pero están hablando solamente del terreno de 430.000 euros, y lo que hemos pedido es información adicional sobre el coste que podría tener los sistemas de instalación y de edificación en el sitio. Por lo tanto, estamos trabajando, todavía no hay nada concreto porque lo que hay es alguna literatura, pero poca cifra. El plan de viabilidad, yo entiendo que es muy escaso, no existe como tal, y por lo tanto, cuando tengamos perfilados de qué estamos hablando, haremos una puesta en común cualquier comisión. ¿Más? No, estaríamos por finalizar el pleno. Si quiere intervenir el público. Bueno, yo tenía un par de preguntas sobre el tema de la limpieza. La cancha que hay en Chonta se limpia el jueves y hasta el lunes no se vuelve a limpiar. Y bueno, pues hay papeleras, pero los chavales o la gente que van muchos chavales el fin de semana, pues eso está, que tienen que andar quitando la porquería. Entonces yo me pregunto si los fines de semana se limpia o no se limpia en los barrios. No lo sé, yo solo hago la pregunta. Y luego, el viernes pasado se desprendió otra vez, me imagino que no sé si habréis leído el informe de la Policía Municipal, al concejal que le toca, a servicios o no sé a quién le toca, otro trozo de la fachada del antiguo edificio de Norma, y no pasaba nadie. Pero seguimos otra vez con las mismas. Han cerrado la parte de atrás con 2 hierros de un par de centímetros de espesor, y bueno, pues las han vuelto a cortar y se vuelve a meter los chavales a hacer grafitis, que de momento no pasa nada, mientras no se caiga nadie no pasa nada. Y luego esto no es que lo afirme, pero bueno, pues hemos estado hablando con algunos de los chavales que vienen a hacer grafitis al barrio de Chonta, que conste que yo no afirmo lo que voy a decir, nos lo han dicho, sea verdad o sea mentira, yo eso ya no lo sé. ¿Por qué venís al barrio de Chonta a hacer grafitis? Porque nos manda la Policía Municipal. Ojo, cuidado, que yo no estoy diciendo que esto sea verdad. Yo digo para que vosotros sepáis el comentario que esta gente mueve. Entonces, yo no sé si esto es verdad, no lo es.
pero que se ha dicho este comentario, está dicho. Yo espero que no sea verdad. Sobre el tema de la limpieza o... En los ratios que tiene la Mancomunidad en Chonta y en otros barrios se limpian 5 días a la semana, de lunes a viernes. El fin de semana no se limpia. Graffiti nuevo lo tienes enfrente del punto que lo han hecho la semana anterior. Yo simplemente estoy diciendo el comentario que han hecho. Que yo no digo que sea... Yo no me... Joder, por favor, ¿Más intervenciones? Me gustaría... Buenas tardes. A raíz de lo de Norma, has dicho que no has visto a nadie. Esta mañana podrías haber visto a la arquitecta municipal y al arquitecto que han estado visitando el barrio con representantes de Vises. Bien. Sí, has hecho un comentario y yo te aclaro que sí han estado esta misma mañana. La parte de Norma de atrás también han ido. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, ha pasado un año, un largo año. Vosotros habéis hecho un balance muy particular de lo bien que habéis gestionado el municipio, pero a las pruebas me remito. No sé, he estado mirando la fecha y no sé si sería regreso al futuro. He dicho, jolín, pues habrán terminado en el momento que no he mirado todo lo que tenían prometido en su programa electoral. Pero empezando desde Barrena, veo que en Barrena no se ha hecho nada, ni en Arragüeta, ni en Macharia, ni en Errecachu, la plaza multiusos, Errebal, ¿cómo está? Que se iba a terminar. Y luego Chonta. ¿En qué posición está Chonta? Yo me sorprendo muy mucho de que se diga que se hacen las cosas. Si el hacer estudios y crear comisiones, con eso hemos resuelto el problema, pienso que 12 años y estando aquí continuamente un día, un pleno tras otro, y ahora encontrarnos de que se va a crear una comisión de transparencia y participación ciudadana. Ostras, yo pensaba de que cuando se accede al cargo, la transparencia viene en el kit y la participación ciudadana, que tengamos que crear otra mesa, o sea, mesas en este ayuntamiento tenemos para poner un restaurante. Es increíble cómo podemos llegar a estos extremos. Solo os voy a poner un ejemplo. Me han venido 3 familias que decimos que para la regeneración del barrio de Chonta se van a tirar 4 inmuebles de 35, que hay 35 viviendas. Bueno, y que hay que realojarlo. Lo de la 35 no corráis, porque lógicamente 1/3 está deshabitada y desocupada. Solo me voy a remitir que este último mes, del número 15, que ya es triste decirlo, 2 familias han abandonado ese inmueble. 2 familias de jóvenes, una familia de magrebís con críos pequeños que lógicamente están diciendo en qué condiciones vamos a tener a las criaturas, en qué situación se encuentra este inmueble. Y el segundo, el alcalde me lo podrá decir, que es un residente, nombre Mauricio, que se dirigió a él y tuvo una reunión con el antiguo concejal de urbanismo y con él mismo, y les dijo: ¿qué hay de vuestras promesas? ¿Qué hay de lo que nos ibais a solucionar? Me he gastado un montón de dinero en adecentar la vivienda. He puesto ventanas nuevas, aire acondicionado, y las humedades nos comen. Ha venido la comisión de obras, ha venido el arquitecto municipal y ven en Solac, con los 480.000 euros del gobierno vasco, que no se derribó, con una excusa que no tiene sustento,
de que ese edificio siga en pie, se han quejado por activa y por pasiva por las humedades y han tenido que emigrar. Se han tenido que ir a Vitoria, porque, como me comentaban, estando a gusto en el barrio, no podemos soportar esta situación. Y el sábado, este último sábado, la familia de etnia gitana, y esto me tendrá que comentar la responsable de asistencia social, el número 15, en el primero, viven en unas condiciones infrahumanas. O sea, ni el peor poblado africano, bueno, yo lo achaco que es una pocilga donde viven. Sin mobiliario, duermen en el suelo, unas humedades que le comen, el suelo con un agujero. Por favor, ir a visitar eso, a ver eso. Me dice, nos hemos quejado por activa y por pasiva y no nos hacen caso. Las humedades de ese edificio que nos ha derribado les comen, y que no hagamos nada cuando la Asociación de Vecinos de la Plazoleta ha dado respuesta para dar solución a un edificio que se le quitó la techumbre. Hemos dicho que se podía dar solución a dos cuestiones importantes en el barrio, sobre todo la suciedad, que está el responsable aquí, de los excrementos de perros, y hemos dicho, tenemos un espacio para poder solucionar y que derivar a toda la cantidad de cánidos que suben al barrio, se podían derivar haciendo un pequeño parque sin prácticamente inversión. Y la techumbre, sustituirla aunque sea por lona, se podía aprovechar para un espacio de esparcimiento y solucionarían el grave problema. Porque ¿cuánto tiempo van a tener que seguir viviendo y soportando esas condiciones? Porque a este paso, cuando terminemos el proyecto de regeneración, tranquilos, no corráis, porque si decís que lo que hacéis vosotros es trabajar, y claro, ahora me tacharás de maleducado, como habitualmente se suele hacer. Te voy a recordar una cosa que dijiste en la reunión de barrios, cuando un residente te comentó, ¿por qué se vuelca y se hace todo en la parte alta del pueblo y no en la zona baja? Y dijiste, al César lo que es del César. Nosotros lo que es el cubrimiento de la vía del tren y ese paseo, otra campeonada que hiciste de ese paseo maravilloso que se iba a ir desde Amaña a Zitain, eso es de Diputación. Y efectivamente, todas las obras, lo dijiste tú, todas las obras importantes lo ha hecho Diputación. El Coliseo. Vete terminando, por favor, que ya has superado el tiempo. Entonces, yo lo único, y aquí sí te voy a decir que, mira, va a ser un agradecimiento, que no me había dado cuenta, que siendo la ciudad de la ciencia y la tecnología que recogiste el premio, claro, si tú vas un paso por delante, efectivamente, es increíble que estamos a la vanguardia nosotros de las ciudades a nivel europeo. Lo que está haciendo en el barrio de Chonta es como con los pantalones rotos, está de moda y tenemos un barrio roto que será la forma de gestionar los nuevos barrios de Eibar. Y ya para terminar, decirme que no tenemos problemas de seguridad en Chonta y ahora mismo hemos tenido una muestra, y remitirnos a que hay otros barrios peor, en vez de ir a mejorar lo que tenemos, y lógicamente hay otro peor barrio que Chonta, que es Macharia. ¿Qué nos vamos a comparar? ¿A la baja o vamos a intentar mejorar todas las críticas? Y luego, lo de la transparencia sobra, y en este caso, como todos sabéis, yo antes de los plenos suelo remitir un correo extenso a todos de lo que voy a hablar. En este caso no lo he hecho. No lo he hecho. ¿Sabes por qué? Porque crear una transparencia y que tengamos que tener voz, los ciudadanos de Eibar, cuando creía que era lo primero
que cuando alguien toma posesión y cargo se hace, me sorprende muy mucho. Y cuando quieras me respondes a la solución que se le va a dar a esa familia de etnia gitana. Gracias. Pues yo bien, va a haber otro del público. Bueno, Servicios Sociales ya valorará la situación de esa familia, que no sé lo que está. No, en Servicios Sociales ya valorará. Solamente por aclarar, yo en el barrio lo que dije es, al César lo que es del César, el Paseo de Amaña, el Ayuntamiento ha pagado parte de la cubrición, el resto lo ha pagado el Gobierno vasco, no la Diputación, el Gobierno vasco. El César lo que es del César. Y el Coliseo el Ayuntamiento, con subvención de Madrid. Kaixo denori. Kaixo denori, hola a todos. Callao a la escalera. Sí, disculpar. Habéis estado funcionando con la mesa de Chonta y ahora tenéis en perspectiva volverla a convocar. Entonces yo tengo una cosa para proponer a todos que tengáis en cuenta. Es a propósito de la representatividad, como he dicho, y la representatividad de los vecinos, por parte de los vecinos, hasta ahora estaba en función de un par de asociaciones de vecinos que hay, que sin desmerecer para nada, y me parece muy bien que puedan canalizar todo lo que sea este par de asociaciones de vecinos, no tiene nada que ver con ellos, al contrario, es para garantizar, puesto que me parece que son un par de asociaciones de vecinos que vienen de un disenso puntual y ya pasado, y que por otro lado tampoco representa la totalidad de las sensibilidades y puntos de vista que pueda haber en el barrio. Por lo tanto, lo que estoy proponiendo es que tengáis en cuenta que cada administración, cada portal pueda tener su representación, o su administrador o su representante, para que pueda estar al corriente e informado en esta mesa. Aquí acabaría ya. Me gustaría que todos tuvierais una opinión respecto a esto, y acabaría ya, pero debo de rendir respeto a la memoria de una persona que ha muerto hoy y tiene que ver con todo este asunto. Esta persona, yo le he dicho, me he visto al hijo y le he dicho: oye, ¿cuánto hacía tu madre que no podía salir de casa por no tener ascensor? Yo pensaba que eran 4 o 5, y me dice: no, mucho más. Y ahora cuando venía para aquí, se lo he preguntado a una vecina y me dice: más de 15. Y como esta persona hay muchas. No quiero decir más que tengáis en cuenta que hay muchas sensibilidades. Ahora mismo, por ejemplo, en el portal 40 está casi todo resuelto, pero estamos con problemas de trámites, incluso jurídicos. ¿Quiénes son los propietarios de este tipo de cosas? Que podáis, que miréis de estar al lado de la gente, que la gente se pueda enterar en cada portal, y en fin, que tengáis en cuenta todo esto. Representa a los que están inscritos en la asociación La Plazoleta, nada más.